Mi nombre es Carla. Para los que no nos conocen aún, en la comunidad Laserance nos enfocamos en dar webinars gratuitos, actualizados y totalmente en español. Los temas DevOps, control de calidad, ágil, backend, frontend y básicamente cualquier otro tema que ustedes puedan sugerir, ¿verdad? Son bienvenidos. Nos pueden escribir a info@laserance.com. En la charla de hoy, explorando el camino hacia una carrera en seguridad informática y el rol de la nube, pues hoy nos acompaña Mellington Navas. Tiene más de 12 años en este campo, ¿verdad? Listo, Mellington, es tu tiempo. Ok, muchas gracias, Carla. Perfecto. Entonces, buenos días. Primero que nada, gracias a Laserance por la invitación. Ya el día de hoy, como Carla mencionaba, vamos a estar platicando un poquito acerca de cómo es el camino hacia una carrera de seguridad informática y especialmente cómo esto ha venido a pues cambiarse o modificarse, si es que se ha modificado con el tema de la nube. Sabemos que pues la nube es este atractivo actual donde pues es una tecnología que está emergiendo bastante. La mayoría de grandes organizaciones pues están optando por transferir sus recursos a la nube. Entonces, ¿qué significa esto realmente para todo el ambiente de seguridad informática, tecnología y demás? Entonces, primero les voy a ampliar un poquito más lo que Carla les mencionaba acerca de mi persona. Pues como ya saben, mi nombre es Mellington Navas. Me pueden encontrar en todas mis redes como Mellington7 o pues mi seudónimo gamer que es Dark Knight 7 también. Soy ingeniero en computación. Una de las frases que más me gusta para describirme en cuanto al pues lo que practico es part-time security professional, part-time professor, full-time human hacker, que básicamente es pues en medio tiempo soy profesional de seguridad, medio tiempo soy profesor, pero todo el tiempo soy como un hacker humano. Y es que al final del día todo el tema de seguridad informática, de hacking y demás, pues está muy ligado a ser creativo. Siempre me ha gustado ligar mucho el tema de seguridad informática y específicamente hacking ético, que fue en donde yo me especialicé, pues a la creatividad. Al final del día, y es creo que lo voy a tocar un poquito durante la charla, es que todo este tema de el hacking ético, de la seguridad y demás, no es algo que esté completamente escrito y que tenga una única forma de hacerse, sino que pues hay muchísimas maneras y no es solo un concepto de tecnología, que muchas veces las personas pues limitan todo lo que es seguridad informática a literalmente la informática, pero en sí los conceptos que van más allá pues se aplican al final del día en cualquiera, y vamos a ver eso un poquito más adelante también. Pues trabajo en seguridad informática desde el 2012 específicamente. Anteriormente pues estuve en el campo de IT como tal. Me gusta escribir, esa es una de las cosas que me gustan bastante, tanto que pues al final fue en julio del 2023, el año pasado, publiqué un libro, lo pueden encontrar en Amazon como Don't Get Hacked. Hay una versión en español, una versión en inglés. Básicamente es un libro bastante corto que resume como que las mejores prácticas y los conceptos claves que tenemos que saber para que en esta actualidad podamos protegernos lo suficiente, que muchas veces, y eso es algo que he experimentado a lo largo de mi carrera, que muchas veces nos preguntan, y es que ¿qué es o cómo diferenciar un sitio web de una aplicación, que de esto, que la banca en línea, que lo otro? Entonces hay muchas dudas comunes que muchas veces se pueden resolver simplemente entendiendo los conceptos que van detrás de esto, ¿verdad? Entonces, en Don't Get Hacked básicamente trato de pues dar una vista bastante amigable de estos conceptos de seguridad como tal, y pues recomendaciones primarias de lo clásico, ¿verdad? Que mis redes sociales, que mis cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Me gusta jugar en mi tiempo libre, como les decía, pues me pueden encontrar en Dark Knight 7-MN en Twitch, y también me gusta enseñar. O sea, enseñar, no solo he sido catedrático en la universidad, sino que pues también soy co-creador del canal de YouTube que se llama Ergo Hackers, y pues subimos videos todas las semanas ahí por si quieren también inculcarse un poquito más del lado de seguridad informática y del lado de
pues toda esta maraña de cosas que le decimos seguridad hoy en día. Bueno, antes de continuar con lo de las preguntas, realmente a mí cuando doy clases me gusta mucho que sea algo interactivo. A mí me gusta casi que todo lo que hago lo hago en una conversación, ya sea entrevista, ya sea charla, ya sea clase. Entonces, pues si tienen dudas conforme vayan hablando, pues levanten la mano. Yo creo que debería poder verlos acá. Y si no, pues Carla, si me ayudas con interrumpiéndome en cualquier momento, pues no hay ningún problema. Y de igual manera, al final, pues siempre vamos a dejar ahí un poquito de tiempo para las preguntas en caso pues, se les haya pasado algo o pues se les haya ocurrido algo al final. Entonces, vamos a empezar primero. Vamos a empezar con una anécdota. A mí me gusta mucho, como les decía, me gusta mucho hablar y me gusta mucho enlazar conceptos con anécdotas reales, con cosas que pasan, con historias. Entonces, ¿cómo entré yo a seguridad informática? Pues, así como lo dice este slide, fue una maravillosa coincidencia que en el momento tal vez no fue o no se sintió exactamente maravillosa. Y se las cuento no solo porque no solo para decirles si hagan lo mismo, porque para nada los recomiendo, sino que la idea es que realmente las oportunidades están y vamos a ver un poquito más adelante, vamos a desglosar ahí un poco qué es lo que necesitamos como que cumplir para abrirnos el camino en el campo de seguridad o incluso en cualquier campo, ¿verdad? En mi caso personalmente, pues yo en el tercer año de universidad me estaba interesando mucho por temas de seguridad y pues en mis tiempos libres veía programas, leía libros, etcétera, acerca de seguridad. Incluso anteriormente, pues en mi juventud, yo practicaba mucho decir, bueno, ¿qué es lo que hace un virus? ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que es el otro? Me gustaba, era muy curioso ante estos conceptos y afortunadamente yo tenía una computadora, vamos a decirle, desechable, que yo podía formatear todo el tiempo y probar lo que sea que quisiera. Entonces ahí yo básicamente me ponía a jugar y a ver esto, a explotar virus y lo que sea, ¿verdad? Entonces así fue como siempre mi interés de cómo funcionaban las cosas, cómo hacía esto, cómo hacía lo otro, es que despertaba pues esa curiosidad. Como les decía, en tercer año de la universidad, pues ciertas cosas me llevaron a pues cometer un hacking que se salió de las manos. Como les decía, en ese momento yo estaba aprendiendo, realmente lo que hice no lo hice así como uno viera en los shows o como uno quisiera decir, sí sé exactamente qué estoy haciendo, estoy levantando un shell. No, fue la cosa más sencilla, más absurda, fue realmente solo una mala configuración de parámetros en el sitio donde yo me tenía que asignar mi puesto de parqueo, porque la historia es que pues yo no logré alcanzar parqueo. Desafortunadamente, donde estudiaba los espacios de parqueo eran muy limitados, entonces yo me había quedado sin parqueo ya. Y pues entre mi rabia, el enojo y todo, me puse, días después, me puse a revisar la página para ver si yo todavía podía hacer algo. Y efectivamente pude hacer algo, los parámetros no se validaban correctamente y me terminé asignando un parqueo de una persona de otro año. Entonces, pues logré hacer eso. Créanme que desde el momento en que sucedió, para mí no fue como un logro súper exitoso, sino que había mucha incertidumbre, no sabía qué era lo que acababa de hacer, cuáles eran las consecuencias, ni nada, solo sabía que pues había sucedido. Posteriormente pasó un mes en donde pues había mucho, ¿cómo les digo? Había muchos nervios, todo el momento era como, ¿y si en algún momento me van a cachar o me van a hacer esto, me van a hacer lo otro? Porque pues a otras personas que habían hecho lo mismo, pues en otras maneras, pues sí los habían suspendido en ese momento. Entonces para mí era algo de mucho nervio, de mucho esto, mucho lo otro. Efectivamente, un mes después, a inicios de febrero, pues me llaman a la oficina de dirección, que esto pasó, que detectaron que yo me asigné mi situación de parqueo en un horario que no era el disponible. Entonces me dicen sí, bueno, yo digo sí lo hice, esto, pues me suspenden el año completo. Y en ese momento se da la oportunidad de entrar a una empresa de seguridad. Afortunadamente yo tenía un compañero en ese tiempo que iba unos años arriba en la universidad, que me dijo, bueno, si no vas a estar trabajando, si no vas a estar estudiando, perdón, pues podrías venir a trabajar acá con nosotros. Era una empresa justamente enfocada en seguridad. Y yo dije, bueno, está bien. En ese tiempo el director general de la empresa me habló y me dijo, bueno,
¿estás consciente de lo que hiciste y no lo vas a volver a hacer, etcétera, etcétera? Entramos a toda la parte ética y yo dije, sí, claro, no fue ni siquiera algo que haya planeado hacer, y así es como yo entré al campo de seguridad informática. Entonces, es una anécdota bastante interesante. Al final del día, pues no estamos peleados con la universidad ni nada, solo fue algo que sucedió. De hecho, eso también abrió el campo a que, pues, el día de hoy yo esté dando clases de seguridad informática, de ethical hacking en la universidad, en esta misma universidad. Entonces, pues es algo que al final del día fue bastante provechoso, digámoslo así. No lo recomiendo, pero pues sí jugó de buena manera, especialmente creo que por las decisiones que vinieron después. Pero al final del día, a lo que va esto es que la oportunidad estuvo ahí, y para ese momento yo había adquirido los conocimientos necesarios para poder aprovecharla, por decir así. Tal vez no era la mejor oportunidad del mundo porque pues todas las consecuencias que tuvieron, pero se presentó como tal. Entonces, básicamente, y esto es lo que les decía, la suerte es lo que ocurre cuando la preparación coincide con la oportunidad. En ese momento había existido mucho revoloteo de que sí, que los parqueos, que esto y lo otro, y yo supe aprovecharla únicamente porque ya tenía la preparación para. Entonces, y eso, lo que les decía, ¿verdad? El caos y el desastre muchas veces son necesarios. O sea, hubo mucho caos en ese momento, había mucha incertidumbre sobre qué iba a pasar. Pues claramente mis papás de cierta manera sí me reprendieron de decir, bueno, lo que hiciste no estuvo bien al final del día. Tenés dos opciones: podés esperar que la suspensión se levante, atrasarte un año, o podés irte a otra universidad. Pero realmente yo reconocía en ese momento pues lo que yo había hecho y pues las consecuencias que esas tenían, y dije, quedémonos en esa universidad. Y esa decisión también fue lo que me llevó a que la relación sanara al final del día, porque en ese año sí había mucho roce entre pues las autoridades de la universidad y nosotros, porque como era que habíamos hecho eso, y era más un golpe emocional, por decir así. Entonces, al final del día se sanó la relación, como les decía. Empezaron a existir talleres de seguridad informática, yo los empecé a dar de forma de talleres, después crecieron a clases optativas, y por último, el día de hoy ya forman parte de un currículum universitario, especialmente los que se van a especializar para un campo de seguridad forense, seguridad digital. Entonces, las cosas se van dando conforme las decisiones que nosotros vayamos tomando. Entonces, lo más importante de entrar, en este caso, al campo de seguridad informática, e incluso lo que les decía, a casi cualquier campo, es prepararnos para estar listos para tomar las oportunidades que se nos presenten. Porque al final del día, ¿quiénes vamos a ser cuando el caos llegue? O sea, tenemos que saber qué es lo que nosotros queremos perseguir. Pero aquí es donde ya me voy a poner un poquito técnico, porque seguridad informática, ciberseguridad y todo es un campo bastante grande. Y al final del día, pues lo que se busca es estar ciertamente preparados para como que lidiar con todo lo que se nos presente en algún momento. Entonces, primero vamos a desglosar un poquito el tema de seguridad informática, porque personalmente para mí seguridad informática es tan grande que, permítame, solo voy a cerrar aquí la ventana para que no nos interrumpa mucho el ruido de afuera. Les decía, para mí la seguridad informática pues es un tema tan amplio que actualmente se pelea mucho por conceptos. Si ustedes ven allá afuera, le dicen seguridad informática, le dicen ciberseguridad, seguridad de la información, le dicen infosec, le dicen hacking ético, auditoría de seguridad, y entonces muchas veces las personas confunden los términos y dicen, bueno, ya ni siquiera sé de qué estoy hablando. Lo vi mucho cuando trabajaba como consultor para distintas empresas, que los consultores pedían, no sé, una auditoría de seguridad, pero realmente lo que querían eran pruebas de hacking ético. Pedían una consultoría de ciberseguridad, pero lo que realmente querían era, no sé, una prueba de penetración. Entonces, hay estos términos muchas veces pueden ser muy intercambiables, y la realidad es que a mi parecer, en mi discreción, no es 100% necesario saber como que, sí, a este término se le dice así, porque las personas lo van a confundir y eso va a pasar todo el tiempo. Entonces,
lo que yo recomiendo es tener claro realmente qué es lo que hay detrás del título. Entonces, saber que si estamos hablando de seguridad informática, si estamos hablando de auditoría de seguridad, qué realmente es lo que queremos decir para que en algún momento cuando veamos, no sé, algún puesto de trabajo o veamos alguna postulación en algún lado, pues sepamos más o menos qué tiene que comprender. Y más adelante van a ver que les voy a hablar un poquito de que pues las empresas tampoco siquiera saben muchas veces qué es lo que están contratando. Entonces se vuelve un juego bastante interesante en cuanto a mientras mejor preparados estemos en el campo de como tal, pues mejor vamos a poder navegar todo ese tema de hacia dónde me voy. Pero regresando un poquito a los conceptos de seguridad, yo los dividí en 4 específicamente, que a mi parecer son los 4 más grandes que vamos a ver allá afuera. La primera, y es la que más ha tenido realce en los últimos años, es la parte de seguridad defensiva o hacking ético. Básicamente, este concepto de seguridad defensiva vino, no quiero decir mucho después, pero sí vino después de pues, todos los conceptos de seguridad, de firewalls y demás. Seguridad defensiva básicamente nació como una perspectiva en donde pues, las personas empezaron a ponerse en los pies de los atacantes. Es decir, ¿qué pasa si alguien quisiera entrar a mi casa? ¿Qué pasa si alguien quisiera entrar a mi servidor? Más o menos esa era la perspectiva. Entonces empezaron a realizar actividades que simulaban ser un atacante para descubrir justamente aquellos agujeros que tenían. ¿Por qué? Porque en ese entonces la seguridad se veía como, bueno, vamos a poner un firewall aquí, vamos a poner esto acá, vamos a poner un producto de seguridad acá, y por concepto eso nos decía que todo estaba bien. Pero en práctica nunca había una forma real de probarlo. Entonces, con todas las actividades de hacking ético, pues empezaron a probar, bueno, puse un firewall acá, pero resulta que abrí un puerto porque necesitaba cierta comunicación que se puede aprovechar para abusar de él y comprometer a un equipo. Entonces ya nos iba dando un panorama mucho más amplio de cómo eran las cosas. Normalmente seguridad ofensiva y hacking ético es como que lo más atractivo porque es lo más flashy, es lo que la gente ve como hacking y estar probando y deshaciendo y todo eso. Pues por eso realmente fue que me gustó a mí, por curioso y estar desarmando cosas. Después está la parte de respuesta a incidentes y forense digital. Normalmente en inglés le conocen como DFIR, y básicamente esta parte es todo lo que va después de un potencial incidente. Es decir, sucedió un incidente y literalmente van a hacer temas de forense. Tiene que haber una cadena de custodia, tiene que haber un análisis de bitácoras, de en qué momento se encendió qué puerto, de qué momento hubo tal comunicación. Entonces es un campo bastante amplio también, bastante alegre, bastante bonito. Obviamente por estar yo parte de seguridad ofensiva, muchas veces colaboré con los equipos de respuesta a incidentes porque yo tenía el panorama de lo que un atacante podía hacer. Entonces estos dos mundos pues conviven mucho porque tienen que saber cómo es que realmente un atacante ve eso y cómo es que se ve del lado de la víctima, del lado del servidor que está siendo comprometido. Entonces pues hay mucho de ver cosas de cómo reconocer cuando es una conexión legítima, cómo reconocer cuando es un malware, cómo reconocer cuando es esto o lo otro. Entonces hay mucha convergencia entre esas dos áreas, pero realmente funcionan muy distintas en su core. Después tenemos la parte de seguridad de producto. Seguridad de producto es básicamente donde converge el desarrollo y la seguridad. Muchas personas, especialmente aquí en Guatemala, yo he tenido muchos colegas e incluso muchos alumnos que empezaron trabajando, eran muy buenos desarrolladores, muy buenos full stack developers, que transicionaron al tema de seguridad. ¿Por qué? Porque pues ya tenían todos los recursos, ya tenían todo el campo para poder trabajar y pues solo fueron descubriendo más allá del desarrollo. Al final del día, lo que les digo, todo el tema de seguridad viene de ser creativo, y para ser creativo creo que la mejor forma es conocer hasta todos los secretos de lo que sea que nosotros querramos asegurar. Entonces, los desarrolladores, al conocer cómo funcionan las librerías, cómo funcionan las llamadas, cómo funcionan los lenguajes, tienen una ventaja muchísimo más grande
para poder entonces aplicar la seguridad en cualquiera de los campos. Por ejemplo, en el campo de seguridad ofensiva, un desarrollador puede bien decir, yo sé que en Java al momento de hacer la compilación esto funciona así y le podríamos meter esto y encontrar una nueva vulnerabilidad. En la parte de respuesta a incidentes, yo sé que tal programa porque se desarrolló en tal framework deja este rastro en la bitácora. Después, y así cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Pero incluso en el mismo mundo del desarrollo existe esto que es el ciclo de vida de desarrollo seguro, en donde aquí ya fungen como un potencial arquitecto de seguridad en donde toman los productos que están y adicional de eso le agregan una capa de seguridad desde el principio. Es decir, bueno, vamos a diseñar un producto, cómo es que tiene que estar construido de esta manera, entonces dónde van a estar las capas de seguridad desde antes de haber siquiera empezado a desarrollar. Entonces ya es una perspectiva mucho más robusta de seguridad que aplicarle capas después de que tengamos el producto. Y claro, también está esa parte, que las pruebas de seguridad también existen una vez tengamos el producto. Y ahí es donde entran las famosas SAST, DAST y AST, que básicamente el SAST son las pruebas estáticas, DAST son las pruebas dinámicas y AST son las pruebas interactivas, en donde pues son pruebas muy automatizadas, excepto la interactiva, que ahí sí uno va jugando un poquito más, pero descubre más todavía agujeros que pueden existir en los productos. Entonces, esa es otra gran parte. Y por último, esta parte yo la tomo como una generalidad, por decir así, que es la parte de seguridad informática. Aquí entra todo la otra parte, todo lo que falta, porque falta muchísimo, que es todo el tema de auditorías de seguridad y seguridad de la información como tal. Aquí es donde ustedes van a ver la mayoría de certificaciones que se escuchan, que la ISO 27001, que ITIL, que COVID, que esto, que el otro, porque son estrategias de cómo proteger no solo una organización, sino los recursos dentro de la organización, como qué controles de seguridad tienen que tener los servidores, esto, lo otro, pero qué controles de seguridad tienen que existir también con el personal, si tiene que haber un policía en la entrada, si tiene que haber, no sé, una validación con identificación, si tiene que existir puertas con ingreso por identificación otra vez y muchas otras cosas que, como les decía, no todo es tecnología, sino que gran parte de seguridad informática también incluye pues asegurar nuestros recursos, las personas, todo esto, ¿verdad? Entonces es bastante amplio. Entonces, si se dan cuenta, en estos 4 pequeños puntos, pues hay muchísimo de dónde sacar. Y si yo quiero realmente empezar a involucrarme en este campo, tengo que saber entonces qué es lo que realmente quiero, qué es lo que se me hace atractivo, porque al final del día eso va a traer consigo muchas consecuencias, por decir así. El campo de seguridad informática es muy atractivo, pero es también muy demandante. El tema, por ejemplo, de respuesta a incidentes y forense digital, literalmente es un analista forense. Eso quiere decir que un incidente puede pasar en cualquier momento. Un ejemplo muy claro en estos días es que ayer, literalmente, Claro anunció que había sido afectado por un ransomware y muchos de sus servidores fueron afectados por un ransomware. De esto, pues las personas habían ya reportado fallas en el servicio desde hace unos 8 días, 10 días. Las personas que están lidiando con ese incidente están probablemente desde hace más de 10 días intentando ver qué es lo que tienen que hacer. No solo lidiando con qué fue lo que pasó, de dónde vino el malware, etcétera, etcétera, sino que buscando poner en marcha otra vez los servicios que dejaron de funcionar. Y en este caso, 10 días después, aún vemos que existen muchos servicios que todavía no funcionan en su totalidad. Entonces, puede ser que, hablando de Claro específicamente, la compañía de Claro, las personas de respuesta a incidentes no hayan tenido un año 2023 muy aturdiado, por decir así, que haya sido un año normal, pero en estos primeros días que llevamos del mes de enero y febrero, ya llevan 10, 15 días de estar trabajando jornadas probablemente muy demandantes. Entonces también hay que saber que a pesar de que hay mucha demanda, es muy atractivo, es muy bonito, si estamos conscientes de cuáles son también los costos de formar parte de este mundo, pues se nos va a hacer mucho más fácil.
Entonces, la pregunta más importante para realmente entrarle al mundo de seguridad informática, ¿qué es lo que realmente quiero? Y esto, yo soy una persona que junta mucho el tema de crecimiento personal con crecimiento en todos nuestros ámbitos, porque al final del día, la persona que está detrás de un puesto, de un rol, de lo que sea, es un ser humano. Entonces, tiene que haber mucho trabajo personal para realmente ser transparente en cualquier área de nuestra vida, y eso incluye nuestro trabajo. Entonces, vale mucho la pena tomarse la cantidad de tiempo que ustedes consideren para preguntarse qué es lo que realmente quiero. Es decir, quiero ganar más dinero, quiero hacer auditorías, quiero proteger sistemas, quiero aprender XYZ, quiero solo hackear, quiero diseñar productos de manera segura, quiero alcanzar tal puesto, quiero trabajar a bajo nivel, ceros y unos, quiero hacer bug bounties, que de eso les voy a hablar un poquito después. Quiero romper cosas y arreglar cosas, investigar incidentes, quiero ser un gurú de la seguridad, es decir, dar charlas, concientizaciones, educación, crear lineamientos a seguir, cazar amenazas, ¿qué es lo que realmente quiero? Y si se dan cuenta, todo lo que mencioné acá es solo una pequeña parte de lo que casa en lo que les mencionaba anteriormente. Y si no tenemos completamente claro qué es lo que significa lo que quiero, pues ya vemos que el día de hoy, con el internet, con la globalización, con todo, hay muchísimo de dónde acudir. Hay personas de España, de cualquier lado de Latinoamérica, con canales de YouTube, con plataformas en donde uno puede preguntarles y decir, oye, yo quiero meterme al mundo de seguridad informática. De hecho, nosotros hemos tenido muchas personas que nos preguntan de otros países, es decir, yo quiero entrar a la seguridad informática, actualmente estoy sacando ingeniería de sistemas, ¿a qué me debo mover? Entonces, literalmente lo mismo que les estoy diciendo aquí a ustedes. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren solo ganar más dinero? ¿Quieren entonces practicar algo específicamente? Y ahí vamos desenmarañando un poquito qué es lo que pueden conseguir. Y entonces, eso también nos lleva a cómo es que llego ahí. Entonces, les decía, hay oferta, hay demanda, hay competencia. Una de las cosas principales que tengo que hacer si yo quiero destacar es qué ofrezco yo, cuál es mi valor agregado, qué es lo que me diferencia de 50 otras personas que van a aplicar a plazas. Entonces, yo les recomiendo inviertan en ustedes y en su preparación. Preparen su conocimiento, preparen sus habilidades técnicas, preparen sus habilidades personales. Hay mucho, por el mismo hecho de que está este estigma, que a veces no es tan estigma, pero de que las personas técnicas, los ingenieros en sistemas y demás, pues tienen muy pocas habilidades personales. Es decir, no saben siempre cómo comunicar las cosas, sino que le preguntan a una persona. Hay mucha comunicación gerencial cuando hablamos de seguridad informática. Es decir, nosotros como personas de seguridad tenemos que hacerle entender un ataque. Por ejemplo, regresando al ejemplo de Claro, en algún momento un técnico tuvo que explicarle a un gerente regional de Claro qué es lo que estaba sucediendo. Y obviamente si el técnico viene y le dice, sí, es que hubo un ransomware que se llama tal y que descifra tales datos, y entonces realmente el gerente regional no le dice nada a eso. Sin embargo, si esta persona tiene desarrolladas habilidades del habla, de personales y demás, y le puede comunicar que sí, por un virus, un malware, los archivos o los servidores quedaron bloqueados y no se pueden desbloquear a menos que se pague una cierta cantidad de dinero, pues eso cuenta una historia muy diferente, y eso normalmente va a hacer la diferencia muy grande en el mundo técnico. El saber comunicarse, el saber decir, traducir básicamente las cosas, pues técnicas hacia las cosas no tan técnicas o más de alto nivel. Y por último está el tema de certificaciones. Yo cuando me gradué del campo de licenciatura no pensé inmediatamente en una maestría, porque afortunadamente para mí, mi mente estaba en certificaciones. En ese momento, cuando me estaba graduando de la universidad, yo estaba sacando la certificación de CISSP, que es una certificación bastante reconocida en el mundo de la seguridad, que básicamente dice, esta persona sabe de asegurar servidores, sabe las cosas principales de la seguridad informática en general. Entonces, eso fue para mí una puerta de entrada, de decir, ok, existe un mundo muy amplio, académicamente hablando, de donde nosotros podemos aprender. Actualmente, hoy en día, porque mi graduación ya fue hace muchos años, 2015 creo que fue,
Actualmente hay muchísimas más fuentes de aprendizaje, que tal vez la certificación no tiene el mismo valor de decir, bueno, una certificación reconocida internacionalmente a una certificación de Udemy, pero el conocimiento que está detrás es muchísimo valor. En el momento que yo estaba sacando CISSP, yo literalmente tenía mis discos, mis CDs en el carro y allí iba escuchando los libros de CISSP porque no había nada más, no había videos, no había nadie explicándome, no había nada. Era simplemente escuchar los CDs y ver si entendía lo que estaban diciendo. Hoy en día en Udemy, en todos los canales de aprendizaje, hay muchísimos cursos que ustedes les van a dar para entender casi que cualquier cosa. Entonces aprovechen realmente todos estos canales de aprendizaje. De hecho, hay cursos en Udemy gratis que les van a dar la entrada a cualquier cantidad de cosas. Y muchas veces las personas que lanzan estos cursos, si uno les escribe, les puede dar un voucher para que les salga muy barato o incluso gratis. Nosotros somos uno de esos equipos también que tenemos cursos en Udemy y que si ustedes nos escriben y dicen, miren, realmente tengo dificultades financieras, pero estoy muy interesado en aprender, para nosotros es más que un gusto en regalar esos cursos porque lo que queremos es, pues, expandir la educación en seguridad. Entonces, realmente tómense un tiempo para preparar todas estas habilidades antes de que empiecen a pensar cómo es que pueden entrar, cómo es que los pueden contratar, porque como les digo, tienen que tener algo, un valor agregado en el cual los destaque a ustedes como ingenieros, como personas, para decir, esta persona va a ser un punto muy importante en mi organización, no solo por los conocimientos, sino por todo lo que puede llegar a hacer en la organización. Y una vez tengan algo que mostrar, muéstrenlo, no tengan miedo de poner sus certificaciones en su perfil de LinkedIn, no tengan miedo de asistir a conferencias, de asistir a actividades. Una de las cosas más importantes que yo he aprendido en todo este tiempo que he estado trabajando en seguridad es el tema de hacer el famoso networking, pero a mí no se me da el networking, entonces lo que hago es simplemente comparto, decir, hey, yo estoy abierto para hablar de seguridad, hablemos de seguridad, y si se les da el networking, mucho que mejor, acérquense al conferencista, acérquense a las personas que están en las conferencias, platiquen de qué es lo que ustedes buscan, qué es lo que otros buscan, y créanme que el hacer esas conexiones es muy valioso para que después ustedes puedan tener ya muchísimas puertas donde tocar, básicamente. Ahora, del lado de las compañías, lo que les decía, cuidado porque muchas no siempre saben lo que quieren, pero ustedes sí. Entonces, ustedes pueden fácilmente ver o identificar todos aquellos puestos que dicen, este es auditoría de seguridad o el puesto es auditor de seguridad, pero lo que realmente quieren es alguien que haga escaneo de vulnerabilidades y que haga básicamente todo lo de PCI. Entonces, hay muchas cosas que no son lo que parecen. Y el ustedes saber estar preparados con el conocimiento necesario les va a beneficiar muchísimo para saber qué es lo que ustedes quieren o lo que ese puesto ofrece realmente. Enviar currículums ayuda, sí, eso no lo voy a negar, pero conectar es la clave. Realmente, en el trabajo en el que yo me encuentro actualmente, mi entrevista de trabajo y al final el hecho por el que obtuvo el puesto, mi currículum, y los que quieran pueden ir a buscarlo en LinkedIn, ahí está público, mi currículum es una hoja que tenía una gráfica donde decía en dónde había trabajado yo y pues algunos otros infogramas de mis habilidades. Y la persona que me entrevistó me recuerdo que me dijo, vi tu currículum y no sé si me gusta o no, porque esto no me dice mucho de qué es lo que has hecho. Y mi respuesta fue, claro, porque yo no esperaba que ustedes supieran todo lo que yo había hecho con mi currículum, sino en esta entrevista yo estaba preparado para decirles todo lo que he hecho y todo lo que sé en una entrevista de 30 minutos. Entonces, es una forma bastante como que llena, por decir así, de impactar, vamos a decirle, de demostrarle a las personas que están buscando esas plazas de que ustedes sí saben, de que ustedes realmente saben de lo que están hablando y no están buscando solo llenar un puesto. Entonces, esa conexión que ustedes hacen al momento de la entrevista o a través de su currículum es sumamente importante. Y justamente Alex menciona, a los bancos les pasa mucho eso de los perfiles y no saben qué quieren.
Claro, y justamente eso que menciona Alex es que desafortunadamente muchas veces la seguridad se reduce a un cumplimiento. ¿Y por qué pasa con los bancos? Porque los bancos están requeridos a cumplir con ciertas regulaciones, que el estándar de PCI de tarjetas de crédito, que el estándar financiero de la Junta Monetaria, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren realmente? Cumplir con todas esas demandas que el gobierno o las regulaciones internacionales les dan, pero realmente no saben qué es lo que están buscando. Entonces, si ustedes creen que saben qué es lo que esa empresa quisiera, incluso pueden echarles una mano, aplicar y decirles, miren, lo que ustedes necesitan es esto, no necesariamente esto, y pues ahí ya desde el momento uno empezar a hacer un impacto en la empresa a la que ustedes estén aplicando. Y por último, y para mí lo más importante, es que la seguridad es universal. La necesitan aquí y en la China, en todos lados. Y un fun fact es que somos una ubicación low cost hiring. ¿Qué significa eso? Que a las empresas internacionales no les cuesta mucho contratar personas en Guatemala. Y eso no estoy diciendo que nos van a pagar mal o nos pagan menos, sino que un sueldo estadounidense es mucho mayor que un sueldo guatemalteco, un buen sueldo guatemalteco. Entonces, las empresas van a preferir talento de estas regiones muchas veces porque pues, son más baratos. Y es que la realidad es que al final del día es un negocio. O sea, aquí estamos en relaciones de negocios, no necesariamente relaciones de más allá. Entonces, es importante tomar eso en cuenta y creérsela. Si ustedes conocen la persona que están viendo en pantalla, es Kevin Mitnick. Kevin Mitnick es uno de los pioneros más grandes de seguridad informática y probablemente en la época de Kevin Mitnick no era como que pensable para mí decir, yo voy a conocer a esta persona. Pero hoy tenemos Twitter, tenemos cualquier cantidad de redes. Lamentablemente Kevin Mitnick falleció hace unos años, pero hoy tenemos muchas redes que nos permiten conectar con cualquier persona. Y básicamente todas las personas que yo empecé viendo en seguridad, que yo las admiraba porque decía, wow, cuánto saben, cuánto esto, cuánto lo otro. Hoy en día las tengo en mi LinkedIn, están a un mensaje, he conversado con ellos, incluso tengo la tarjeta de presentación de Kevin Mitnick, que es una cosa para abrir puertas, es muy bonita, pero o sea, he tenido relación uno a uno con estas personas que yo veía extremadamente lejos, y eso es porque pues las redes nos llegan a acercar muchísimo todo, y son buenas personas que solo quieren ayudar a más personas. Entonces, créanme, todo está al alcance hoy en día, especialmente con la diversidad de las redes, con la diversidad de todo lo que existe hoy, ¿verdad? Y bueno, el as bajo la manga es el Bug Bounty. El Bug Bounty básicamente es esta práctica en donde ustedes ya tienen que tener un buen conocimiento de cómo hacer pruebas de hacking, pero básicamente el Bug Bounty es, pueden ir a páginas como HackerOne, buscan en Google HackerOne, tiene un conglomerado de empresas que le pagan a hackers por encontrar vulnerabilidades. Y es otra vez seguridad ofensiva hecha como freelancer, por decir así. Yo puedo pasarme N cantidad de mi tiempo viendo o probando distintas cosas, probando distintas vulnerabilidades. Cuando yo encuentre una, puedo reportárselo al sitio donde la encontré y dependiendo de la criticidad de la vulnerabilidad, el sitio me va a pagar cierta cantidad de dinero. Para no ir tan lejos, una de las primeras experiencias que yo tuve con el Bug Bounty fue que en United, la página de vuelos United, yo empecé a hacer unas pruebas y ejecuté una herramienta que básicamente me hacía una búsqueda de información pública, decir, información pública del sitio de United. Y me encontré que United tenía una sección donde nosotros básicamente entrábamos y me generaba un estado de cuenta de cualquier persona. No sé qué parámetros utilizaba para generar o para escoger a la persona, pero simplemente no era yo porque ni tenía iniciada la sesión ni nada. Reporté esa vulnerabilidad y pues me gané, creo yo, 250,000 millas, que pues ya era una cantidad considerable de viajes en United de aquí a cualquier lado, ¿verdad? Entonces, así de fácil, me tomó 15 minutos encontrar esa vulnerabilidad y pues
no el obsequio, pero la recompensa fue que pues, me dieron una buena cantidad de millas. Y en este caso United pagaba en millas, pero muchos otros programas pagan en efectivo. Mi colega con el que creamos Ergo Hackers, también una de sus primeras experiencias en Bug Bounty fue que encontró en Netflix un cross-site scripting. Si quieren saber qué es un cross-site scripting, creo que es el último video del canal por si quieren verlo, pero encontró una vulnerabilidad en una web de Netflix que le tomó 5 o 10 minutos porque estaba aprendiendo que era un cross-site scripting, lo probó en Netflix y eso le generó $300, creo yo. Entonces, son cosas que están a nuestro alcance, cualquiera puede enviar reportes y demás que podemos empezar a practicar y lo podemos empezar a utilizar como trampolín si lo que nos interesa es la seguridad ofensiva. Ahora, la pregunta del billón, y entonces, ¿dónde queda la nube? Pues aquí lo que tenía era que darles como que toda esta introducción al mundo de seguridad, que era seguridad informática y demás, para hablarles ya un poco más despacio de la nube. Y obviamente aquí en LaserArts les platican del tema de la nube y todo. Yo he visto muchas de las pláticas, pues están bastante orientadas a la nube. Entonces no voy a tratar de explicarles todo esto porque pues sí, seguramente muchas personas saben mucho más que yo, pero lo que sí les voy a decir es dónde está la seguridad en la nube. Y es que ese es un concepto bien interesante porque al final del día la nube y el on-prem o pues los servidores y demás físicos tienen muchos conceptos similares. Aquí y en la nube, si pongo un firewall me va a bloquear el tráfico y si lo quito me va a liberar el tráfico. Eso va a seguir siendo así. Sin embargo, hay muchas cosas específicas de las nubes y eso está, más adelante lo menciono en el punto 4, que es las soluciones nativas de la nube, las Cloud Native Solutions. Ya no es, yo puedo venir y crear un firewall, vamos a decir una marca cualquiera, Fortinet, un firewall Palo Alto, un firewall cualquiera y ponerlo enfrente de mi nube y que proteja el tráfico. Pero yo puedo también crear un firewall específico de Amazon, un firewall específico de Google, un firewall específico de Azure, que tiene muchas otras funcionalidades. Entonces, ya no estamos restringidos solo a lo que ya conocíamos, sino que se abre un universo de cosas. Y por eso es que les digo, hay que conocer la nube bien a detalle para saber cómo protegerla y dónde protegerla y cómo es más efectivo protegerla, porque ya no es solo de, bueno, voy a poner este firewall y ahí se muere el asunto. No, la nube ofrece muchísimas más opciones. A veces puede ser un firewall, a veces puede ser un load balancer, a veces puede ser cualquier cantidad de cosas con funcionalidades que antes no veíamos en nuestros servidores tradicionales. Y la diferencia está en el core de la nube, en su diseño, en su arquitectura. Ya no es, anteriormente teníamos un servidor web, por decir así, que estaba conectado a internet y eso daba la página web. El día de hoy, pues la nube permite que servidores web estén aislados no, estén todos trabajando en un mismo espacio, por decir así, pero realmente el DNS va a decir a cuál de todos esos nos vamos. Entonces, la arquitectura de la nube es muy importante al momento de considerar la seguridad. Y por eso es que les decía, tienen que conocer detalle a detalle cómo es que funciona para saber cómo es que la puedo proteger. Pero eso no lo pueden hacer sin antes haber tenido claro los conceptos principales de seguridad. Entonces, esa es la diferencia. Y como les decía, las Cloud Native Solutions son la llave de todo, porque estas están diseñadas para proteger la nube. Entonces, no van a estar únicamente como teníamos los WAFs anteriores o los WAFs en on-prem, ya no van a funcionar únicamente así, sino que tienen muchísimas más funcionalidades, que el rate limiting funciona de ciertas maneras, que para proteger de ataques de denegación de servicio tienen otras cosas. Entonces, anteriormente yo recuerdo que para protegernos de un ataque de negación de servicio, que es cuando mandan muchas solicitudes de muchos puntos, teníamos que tomar el tráfico, enviarlo a otro lado, verificar si estaba limpio o no, tomarlo de regreso el tráfico limpio y ya. Y eso costaba un platal como no tienen idea. Al día de hoy, ya con simplemente habilitar esa opción en nuestro Cloud Native Firewall o Cloud Native lo que sea, ya básicamente nos permite filtrar todo ese tráfico y obviamente por un costo, pero no es necesariamente el costo que teníamos anteriormente. Entonces, básicamente hay muchísimo, este es un mar de oportunidades
especialmente porque la nube es algo nuevo. O sea, la nube viene a ser esta tecnología disruptiva que está tomando bastante auge, ¿verdad? Y al final del día todos los proveedores son diferentes, es decir, hay que conocer todos. AWS, Google, Microsoft Azure, todos tienen temas muy particulares o muy similares, pero siguen siendo diferentes en su construcción. Y justo como dice Víctor, el WAF no es suficiente en la nube. Actualmente hay muchísimos ataques que pueden aprovechar las capacidades de la nube para poder vulnerar los equipos. Como dice, se necesita hacerle pruebas de DAST, SAST y pentesting antes de sacar una aplicación a producción, porque hay muchísimas formas de donde se puede aprovechar o comprometer un equipo. Entonces, ¿qué hace diferencia la nube? Es una tecnología relativamente nueva en el sentido de que la adoptación masiva está haciendo estos años, a pesar de que existía desde hace mucho tiempo. Mucha demanda y poca expertise. Y con expertise no digo que no haya gente que no conozca la nube, sino que no hay gente, hay muy poca gente que sea experta en la nube, que se haya metido de fondo en la nube y mucho menos en el campo de seguridad en la nube. Entonces, hay mucho no explorado tanto en cómo proteger a la nube como en cómo explotar a la nube. Y en este punto se crean las bases para lo que viene. Es decir, ahora ya sé entonces qué es, o bueno, yo puedo conocer entonces que, no sé, todos los conceptos de la nube me van a llevar a que exista una nueva vulnerabilidad que tal vez no conocían en la nube o una nueva práctica que no conocían en la nube. Entonces, esta demanda o esta particularidad pues nos permite a nosotros como que abrir campos, sentar bases, crear casi que puestos. Ahorita estamos como en el nacimiento de la seguridad en la nube, en donde pues sabemos cómo proteger aquí y allá, pero encontrar ese talento que sea realmente experto en conocerlos de pe a pa a la nube es justamente la oportunidad más grande. ¿La SASE o el CTNA se vale en la nube? Sí, al final del día, como les decía, los conceptos vienen siendo los mismos, pero a veces en Cloud Native Solution hay muchas mejores formas de hacerlo, ¿verdad? Entonces, y como conclusión, solo para cerrar ya la charla, como les decía, seguridad es gigante, sino porque aquí estuve hablando más de 45 minutos acerca de un pedacito de seguridad, ni siquiera todo, imagínense ustedes. Sí, tienen que saber qué es lo que quieren. Eso es primordial para entrarle acá. No pueden querer entrar, o bueno, pueden probar, pero realmente va a ser muy complicado querer entrar sin saber realmente qué es lo que quieren tener o en quieren especializarse. Su mejor inversión siempre van a ser ustedes. Invierten ustedes en su capacitación académica, personal, en todo. Las fronteras son para los mapas hoy más que nunca. Si ven puestos en Estados Unidos, en Inglaterra, en donde sea, no tengan miedo de aplicar. Créanme que de allí, de esas oportunidades, cuando ustedes estén bien preparados, se van a sorprender de cuántas veces o qué tan fácil van a ver, no sé, ustedes trabajando en Estados Unidos, ustedes trabajando para una empresa de cualquier otro país y realmente haciendo un cambio significativo o impactante en su vida. Como les decía, networking works. Traten de conversar, traten de abrirse siquiera. Si no son muy buenos empezando una charla, pues traten de solo mostrarse abiertos para que la gente llegue a ustedes y que así puedan entablar relaciones. Expónganse, socialicen donde puedan, vayan a conferencias, vayan en cursos, en canales de YouTube, comenten lo que sea. Ayuda muchísimo, créanme. Y como les decía, lo más importante ahorita es la nube es un trampolín. O sea, utilícense como tal. Bueno, pues entonces, nuevamente, gracias a todos por quedarse. Gracias por las preguntas y gracias por tu tiempo también, Mennington, por compartir con nosotros tu conocimiento. Claro, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación de nuevo.